siento que se ha quedado, ¿ves? O bai. Va. Un poco más sonriente. Bueno, egun on denori. Astebete pasada, auzitegi gorenaren ebazpena ezagutu genuenetik, 4 egun epaia argitaratu zenetik, eta, bueno, nik uste dut momentua dala juridikoki epai hori baloratzeko. Egun hauetan, nire lana hori izan da, aztertzea, kontrastatzea esaten dana auzitegi gorenaren eta Estrasburgo auzitegiaren jurisprudentziarekin, eta, bueno, orain azalduko ditudanak balorazioak, bueno, horren ondorio da. Nire interbentzioa 3 zatitan, 3 ataletan banatuko ditut. Lehenengoan, bigarren epaiketa egitearen kontra egoteko ditugun eta azaldu ditugun, auzitegi gorenaren aurrean azaldu ditugun arrazoiak, funtsean 4 izan dira, modu laburrean, lehenengoa Estrasburgoko sententziaren edukia, 74. atalean diona, bigarrena, Estrasburgoko sententziaren ondorioak berraztertze edo errebisio helegitearen bidez ezartzen direla, hori da erabakitzeko eremu bakarra, esklusiboa eta baztertzailea. 3. argudioa izan da ez dagoela ordenamendu Espainiarraren lege araurik epaiketa berria egitea baimentzen duenik, eta 4. argudioa izan da bigarren epaiketa egiteak esan nahiko luke non bizi niren printzipioa urratzea. Hau da, gertaera berberagatik 2 aldiz epaitua ez izateko eskubidea. Bigarren atalean aztertuko dut epaitegi gorenak nola baztertu dituen gure 4 argudio horiek, eta 3. eta azkenik erabaki horri emango diogun erantzun juridikoa azalduko dut. Bien, decía que una semana desde que conocimos la decisión, 4 días desde que conocimos la sentencia, y bueno, es el momento de hacer una valoración. El jurista, no como el político, el jurista necesita reposo, analizar las cosas tranquilamente, y yo soy contrario a responder con inmediatez, porque hay que analizar y contrastar las razones que el tribunal utiliza en sus fundamentaciones jurídicas. Y eso es lo que he hecho. Trataré de ser claro, con una exposición lo más estructurada posible, ayudado con la proyección de unas filminas con breves textos, y también he entregado una cronología judicial de Bateragune a lo largo de estos últimos 10 años como un material de ayuda. Bien, dicho esto, lo primero hay que decir
una obviedad, porque cuando nos hallamos en tiempos de confusión hay que recordar lo que son principios básicos. Y el primero de ellos es que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo se han de acatar por los Estados, son de obligado cumplimiento y son vinculantes. Por eso el artículo 46 del Convenio Europeo habla de la fuerza obligatoria de las sentencias de Estrasburgo. En este asunto, ¿qué es lo que está en cuestión? Lo que está en cuestión es cómo se ejecutan esas sentencias del Tribunal de Estrasburgo en el Estado español. Una cuestión que el legislador español la había retrasado, no la había acometido, pero que la resolvió tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Parot, y la resolvió con unas reformas legales en el año 2005, concretamente en julio y octubre de 2005, en donde el legislador dijo que las sentencias de Estrasburgo se cumplen, se ejecutan a través del recurso de revisión y el órgano competente para tramitarla es el Tribunal de Estrasburgo. Bien, eso es el punto de partida. ¿Cuáles son los motivos por los que nosotros nos oponíamos a la celebración de un nuevo juicio? Pues bien, ante el Tribunal Supremo dimos básicamente 4 motivos. Primero, el propio contenido de la sentencia de Estrasburgo, la sentencia de 6 de noviembre de 2018 y concretamente su parágrafo 74, que está reproducido ahí y en donde se lee en su parte final, no lo voy a leer todo, está ahí. Dice que este tribunal, es decir, Estrasburgo, mantiene que la forma más adecuada de reparación de la vulneración de ese derecho a juez imparcial que se ha producido, la vulneración del artículo 6 del convenio, dice, sería en principio celebrar un nuevo juicio o reabrir el caso a solicitud de la persona interesada. Esta es la clave, a solicitud de la persona interesada, es decir, a solicitud de los demandantes. Y no hay duda, es evidente que nosotros no hemos solicitado un nuevo juicio tras la sentencia de Estrasburgo. Primer motivo que hemos alegado. Segundo motivo, el recurso de revisión tras la reforma legal de 2015 es el marco único, exclusivo y excluyente de cualquier otro al objeto de poder determinar cuáles son los efectos de esa sentencia de Estrasburgo. Bien, también lo dice el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia y en el mismo parágrafo 74, donde habla del artículo 954.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de revisar la sentencia firme. Ese es el artículo referido precisamente al recurso de revisión. Luego, por tanto, esa es la vía única, el marco único, y es el marco que utilizamos y en el marco en el que se dictó la sentencia de 27 de julio de 2020, en donde se acordó la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo de 2012. En ese recurso de revisión, simplemente mencionar que el fiscal del Tribunal Supremo, la misma fiscal, porque ha sido la misma fiscal todo el rato, no interesó otra cosa que la nulidad de la sentencia. En ese marco único, exclusivo y excluyente, solamente pidió, como nosotros, la nulidad. Como digo, se dicta la sentencia, anulando la sentencia del Tribunal Supremo, esa en la que se les condena a 6 años y 6 años y medio de prisión a quienes me acompañan. Por tanto, los efectos ya están determinados. Los efectos están determinados en esa sentencia de 27 de julio de 2020 y no cabe ya volver sobre el tema. Y la intervención del Tribunal Supremo ha de quedar además limitada por lo que le ha dicho Estrasburgo en su sentencia de noviembre de 2018. Tercer motivo que hemos alegado, no existe norma alguna, no existe norma legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal española que permita la celebración de un nuevo juicio. No existe, pero esto no lo digo yo, lo dijo el Tribunal Supremo en esa sentencia 113/2017 de 22 de febrero, que la firma también don Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda. Ahí se dice
vale la última parte solamente, de que el abogado del Estado solicitaba que se hiciera un nuevo juicio, en ese caso, y el Tribunal Supremo le responde que no es posible una nueva vista, pues esa posibilidad no aparece prevista en el ordenamiento procesal. Es decir, no hay en cuarta de la Audiencia Nacional en sus dos autos de octubre y noviembre de 2018. En esta filmina podéis leer en la parte final cómo dice, como argumento adicional, es la inexistencia de previsión legal sobre esta circunstancia de poder celebrar un segundo juicio. Por tanto, el tercer argumento era que no hay previsión legal para eso. Y el último y cuarto argumento era que la celebración de un segundo juicio supondría la vulneración del derecho a no ser sometido a un nuevo enjuiciamiento, es decir, la prohibición, la vulneración del principio non bis in idem. Bien, esto lo decía también el propio Tribunal Supremo, el propio Marchena, en la misma sentencia que hemos citado antes, pero en la parte final decía que el celebrar un nuevo juicio, en ese caso en el que el abogado del Estado había pedido un segundo juicio, decía, supondría una lesión al derecho a no ser enjuiciado por dos veces por el mismo hecho. Por tanto, los cuatro motivos que nosotros utilizábamos se sustentaban en lo que había dicho el Tribunal de Estrasburgo, en lo que había dicho el Tribunal Supremo y en la reforma que se produjo en el año 2015. Nosotros, por tanto, teníamos dos opciones, las que nos señalaba el Tribunal de Estrasburgo en su sentencia, en ese parágrafo 74. Pedir la reapertura o pedir un nuevo juicio. Teníamos las dos opciones. Y nosotros, a principios del año 2019, solicitamos la reapertura del caso a través de la única vía posible, que como he dicho antes es el recurso de revisión, para que se declarara su nulidad. La nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2012. Y al Tribunal Supremo, por si acaso, le dijimos de manera expresa que no solicitábamos un nuevo juicio, sino solamente la reapertura a través del recurso de revisión para obtener la nulidad de la sentencia. Pues bien, ¿qué ocurre? Estos son los argumentos que nosotros utilizamos, estos cuatro, básicamente. Hay alguno más, pero tiene algo más de complejidad jurídica y no voy a entrar. Pero estos son los cuatro fundamentales. Bien, ¿qué ocurre a partir de aquí? Bien, pues a partir de aquí ocurre que el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Marchena, adopta dos decisiones. Una, el 25 de septiembre de este año, que por propia iniciativa hace una segunda reapertura del caso. Una segunda reapertura del caso y activa lo que estaba cerrado, lo que estaba fenecido, que era el recurso de casación que se tramitó en el año 2011 a través de una simple providencia. Es decir, el Tribunal Supremo, tras recibir la sentencia de Estrasburgo, casación. Y la segunda decisión que adopta Marchena, la adopta el 11 de diciembre, 72 horas justo antes de que vayan a decidir sobre la posible celebración de un nuevo juicio, y cambia el tribunal. En vez de 5 magistrados, lo va a resolver el Pleno, compuesto por 16 magistrados. Bien, ¿qué es lo que pretendía Marchena con esto? Lo que pretendía Marchena era acordar en el recurso de casación lo que no había podido acordar y decidir en el recurso de revisión, porque el Tribunal de Estrasburgo se lo impedía. Es decir, acordar la celebración de un nuevo juicio en el marco del recurso de casación. Bien, y pretendía además hacerlo con una concreta escenificación, por eso pasan a 16 los magistrados que van a resolver, lo hace con la escenificación de que es el Estado juez, representado por el máximo órgano jurisdiccional penal, quien lo va a acordar. ¿Por qué esta escenificación? Porque el Tribunal Supremo sabe que Bateragune va a volver a Europa. Sabe que va a ser nuevamente examinado en Estrasburgo. Y hay que dar imagen de bloque, sin fisuras. Y para ello Marchena utiliza su autoritas, su potestas, su autoridad y su poder, que es mucho,
para que ninguno de los pocos, muy pocos, magistrados del Tribunal Supremo que tienen una posición progresista pudieran hacer chirriar la decisión mediante un voto particular, lo que en sí mismo ya es bastante descorazonador. Y se dicta una sentencia que tengo que decir que es de escasa calidad jurídica, lo que ciertamente además me ha sorprendido. Me ha sorprendido, dada la trascendencia del tema y atendiendo a quien ha sido el ponente de esa sentencia, que es el magistrado Colmenero, a quien considero, y lo conozco ya desde hace muchos años, un muy buen jurista. Pero esa escasa calidad jurídica es la lógica consecuencia y la muestra evidente de la dificultad de sostener con fundamentos jurídicos sólidos una decisión jurídicamente indefendible y en lo que lo único que importa es el fallo, es decir, que se haga el nuevo juicio. Pues bien, ¿por qué digo que es de escasa calidad jurídica? Bueno, pues voy a analizar, ya como segunda parte, es decir, cómo hace frente la sentencia a los 4 motivos que he dicho al principio. Es decir, cómo los pretende inhabilitar o invalidar. Bien, la sentencia tiene lo que es fundamentos jurídicos, son 7 páginas, que me sorprende también frente a las 20 páginas que, por ejemplo, Colmenero, el mismo ponente, utilizó para argumentar la falta de imparcialidad en su día, en el año 2012, para argumentar la falta de imparcialidad del Tribunal de la Audiencia Nacional. Bien, la sentencia tiene como característica un planteamiento ultraformalista, lo cual, además, el propio Tribunal Supremo reconoce. Reconoce que se sirve de razones formales y que en base a ellas hace el salto a la consecuencia material que buscaba, que es la celebración de un nuevo juicio. ¿Por qué digo que es un planteamiento ultraformalista? Os voy a poner solamente un ejemplo. Dice el Tribunal Supremo, no, es que el recurso de revisión solo anuló la sentencia del Tribunal Supremo de 2012, pero no la anterior de la Audiencia Nacional de 2011. Y eso hay que resolverlo, queda sin resolver. Bien, cuando es evidente que fruto de la sentencia de Estrasburgo, la sentencia de la Audiencia Nacional es nula. Es nula. ¿Por qué? Pues porque los fundamentos de la sentencia de Estrasburgo, todos, y digo todos, no algunos, todos los párrafos que están referidos a analizar la falta de imparcialidad, que son del 58 al 69, se refieren única y exclusivamente al juicio en la Audiencia Nacional, a la magistrada presidenta, doña Ángela Murillo, y a los otros 2 magistrados, y en ningún momento se refiere al Tribunal Supremo ni a la Casación. Pero es que además es un argumento formal porque ya la propia Audiencia Nacional ha considerado que su sentencia es nula. La propia Audiencia Nacional lo ha considerado. ¿Por qué? Porque cuando la AVT, Verde Esperanza, le pide la repetición del juicio, la Audiencia Nacional no le responde diciendo que le desestima la petición porque la sentencia todavía no se ha declarado nula, que es lo que viene a decir ahora el Tribunal Supremo, sino que le desestima por 2 veces esa decisión por los argumentos que antes he expresado y he recogido, y diciendo además expresamente que todo ello es fruto de la falta de imparcialidad de este tribunal de la Audiencia Nacional. Es decir, es evidente que el propio Audiencia Nacional está considerando ya que su sentencia es nula. Y para colmo de todo esto, el propio Tribunal Supremo, en su página 12 de la sentencia que estoy analizando, reconoce literalmente que pudiera concluirse que efectivamente la sentencia de la Audiencia Nacional no es válida en derecho, aún sin declaración expresa de los tribunales. Bien, pues sin embargo este argumento formal es el que va a utilizar, y alguna otra que no voy a mencionar, lo que le sirven para dictar la nueva sentencia en el marco inapropiado del recurso de casación. Bien, ¿y cómo contesta a nuestras alegaciones? La primera es
que nosotros le decíamos que, como dice Estrasburgo en el parágrafo 74, solo se puede celebrar un nuevo juicio a petición de la parte interesada. Y nosotros no lo habíamos pedido. Bien, ¿cómo resuelve esto? Pues nos responde con el artículo 4.2 del protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que entró en vigor en octubre de 2009, y dos sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Una contra Rumanía del año 2019, que el propio Tribunal Supremo dice, hombre, no tiene relación directa con el caso, con lo cual ya está eliminando el mismo esa sentencia contra Rumanía, y otra sentencia contra Turquía de 23 de octubre de 2003. Bien, pues como es evidente, el protocolo número 7, lo mismo que el Convenio Europeo, quien los interpreta es el Tribunal de Estrasburgo. Y el Tribunal de Estrasburgo viene diciendo reiteradamente lo que ha dicho en la sentencia de Bateragune, en ese parágrafo 74, que la realización de un nuevo juicio ha de ser a petición de los demandantes, de los interesados. Bien, os pongo, a título de ejemplo, 5 sentencias, hay en la Filmina, 5 sentencias del Tribunal de Estrasburgo, en donde el Tribunal de Estrasburgo ha introducido esta coletilla final a solicitud de lo interesado o a petición de los demandantes. Algunas es conocida como la sentencia del caso Ocalan contra Turquía, que fijaros es de mayo de 2005, otras no lo son tanto, otras os he introducido la sentencia del caso Atucha, que sí es conocida, que es de 13 de junio de 2017, y como ha mencionado a Rumanía, el Tribunal Supremo menciona a Rumanía, bueno, pues yo le he introducido una sentencia de Rumanía más reciente incluso que la que él menciona, el caso Antoi contra Rumanía, de 24 de septiembre de 2019, en donde se reitera este argumento de que a petición de la parte interesada. En el caso concreto de la sentencia de Atucha, en el parágrafo 52, dice expresamente, refiriéndose al recurso de revisión, dice que siempre que los demandantes lo solicitaran, la adecuada reparación sería siempre que los demandantes lo solicitaran. Aquí habla en plural porque, como sabéis, aparte de Atucha había otros 2 miembros de la mesa del Congreso. Por tanto, no desmonta nuestro argumento, aportamos jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo reiterada y como consecuencia de todo ello, ni la AVT, Verde Esperanza, ni el Ministerio Fiscal podían solicitar el nuevo juicio. Y dice el Tribunal Supremo, no, pero es que ustedes los demandantes no tienen los acusados no tienen la disponibilidad sobre el proceso. En el derecho interno no se les reconoce a usted ese derecho. No es que no se nos reconozca, es que no está regulado. Ni siquiera en la reforma de 2015. Pero hay algo mucho más importante. Estrasburgo está diciendo que sí tenemos ese derecho, esa disponibilidad de pedir o no el nuevo juicio. Por tanto, el primer argumento no nos lo tumban, sino todo lo contrario. O sea, lo que acabo de exponer ratifica lo que dijimos. Segundo argumento, que los efectos se fijan exclusivamente en el recurso de revisión. Ya he dicho antes cómo Marchena nos hace la trampa y dice, no, recurso de revisión no, pero también abro el recurso de casación, que está, como he dicho antes, fenecido. Bien, pues que los efectos se fijan solamente, o se pueden fijar solamente en el recurso de revisión, no lo digo yo. Aquí el Supremo, ¿qué dice en la sentencia? Dice, sí, bueno, sí se fijan en el recurso de revisión, pero en algunos casos, no necesariamente en todos, nos dice. Claro, casualmente en este es donde no se va a fijar, ¿no? Pero al decir eso, contradice claramente su propia jurisprudencia. Porque el mismo Colmenero, ponente de esta sentencia que estoy comentando, y el mismo Marchena, en una sentencia, la tenéis ahí, la 113, no, esto no es, sí, eso es la 113, 2017, dice que el objetivo del recurso de revisión es precisamente el examen o reapertura del caso, que ya había sido cerrado por la sentencia firme en orden a la precisión de los efectos. Es decir, es la previsión de los efectos a través del recurso de revisión. Y en el último párrafo, en consecuencia, al Tribunal Supremo, a través del recurso de revisión, le corresponde interpretar la decisión de aquel. Es decir, el propio Marchena, el propio Colmenero, en una sentencia de 2017, de febrero de 2017, lo están diciendo, que es exclusivamente a través de esa vía. Bien,
El Tribunal Supremo ha dictado 10 sentencias desde el año 2015 referidas a recurso de revisión como consecuencia de sentencias del Tribunal de Estrasburgo que han declarado vulnerado algún artículo del convenio. 10. Las he estudiado las 10, son las que Colmenero menciona también en la sentencia. Son 10, no 11, no, 10, incluida la de Bateragune, 10. Bien, en ninguna de ellas, reitero, se ha reabierto el recurso de casación para fijar los efectos. En ninguna se ha reabierto el recurso de casación. Se ha quedado fijado a través del recurso de revisión. Bien, por tanto, el Tribunal Supremo está trampeando clarísimamente la reforma de 2015. Tercer argumento que exponíamos nosotros: no existe norma legal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita la celebración de un juicio. Bueno, nos da la razón el Tribunal Supremo. Dice, bien, efectivamente no hay una regulación específica sobre la posibilidad de celebrar un segundo juicio. Pero, ya introduce el pero, por esas razones formales a las que me he referido antes, no basta con la sentencia de Estrasburgo y el recurso de revisión, porque ahí hay un vacío que hay que llenar. Y, ¿cómo lo lleno? Pues con la excusa formal a través de casación, que es donde voy a resolver diciendo que un segundo juicio. Y bueno, ¿y cómo lo justifica? Pues ciertamente es muy llamativo que no mencione más que una sola sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 245/1991 de 16 de diciembre, es decir, 16 de diciembre de 1991, es decir, de hace casi 30 años, referida al caso Bultó. Es decir, nos volvemos a encontrar los vascos y catalanes porque este es un caso de 3 militantes independentistas catalanes que acudieron al Tribunal de Estrasburgo, que les dio la razón y obtuvieron aquella conocidísima sentencia, al menos para los abogados, de 6 de diciembre de 1988, en donde efectivamente se estimaba vulnerado los derechos de estos militantes. Bien, 11 años después se les volvió a juzgar en la Audiencia Nacional, se les absolvió y una segunda vez llevaron el tema a Estrasburgo y Estrasburgo en el año 94 condenó al Estado español a pagar 20 millones a los 3 militantes conjuntamente. Pero esta sentencia, que es de 30 años, y ha llovido, legal y jurisprudencialmente ha llovido mucho, y es la única, repito, que se cita, nada tiene que ver con el presente, porque en aquel año de 1988 no existía ninguna regulación sobre cómo se hacen efectivas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo, a las que además entonces se consideraba que eran meramente declarativas. Meramente, bueno, eso dice Estrasburgo, pero nosotros, Estrasburgo, bueno, él lo ha declarado como si no nos importa, ¿no? Como dijo Ángela Murillo en un conocido juicio en la Audiencia Nacional, ¿no? Hasta tal punto era así, no estaba nada regulado, que incluso en esa sentencia del Tribunal Constitucional, los propios magistrados del Tribunal Constitucional, y sobre todo el que hace el voto particular, que es un magistrado que acaba de fallecer además, pedían un indulto, pedían que a los militantes se les diera un indulto como opción. Es decir, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Por tanto, una sola sentencia que no tiene nada que ver ni sirve para el caso presente. Y cuarto y último argumento que hemos utilizado en la prohibición del non bis in idem, doble enjuiciamiento. ¿Y el Tribunal Supremo qué nos dice? Dice, no, aquí no hay un doble enjuiciamiento, porque en la medida que el primero va a ser declarado nulo, o sea, ha sido declarado nulo, perdón, pues bueno, no hay un segundo. Hombre, esto es, evidentemente, eso no hace falta ser jurista, o sea, esto es negar la realidad. Estas 5 personas fueron justiciables en una vista celebrada durante 9 días en los meses de junio y julio de 2011 ante un tribunal presidido por una magistrada que es un auténtico paradigma de parcialidad y que ya ha sido, digamos, condenada, o bueno, estimada su falta de parcialidad en 2 ocasiones por el Tribunal de Estrasburgo, la otra en 2012, en el asunto, el caso Aloni-Kate. Bien, decir que no ha habido un primer juicio, pues es evidentemente negar la realidad, pero es aún más grave que niega su propia doctrina, el Tribunal Supremo, una vez más.
la doctrina que tiene sobre el principio non bis in idem. Tenemos una sentencia del Tribunal Supremo muy reciente, pocos días después de que saliera la de Estrasburgo. La de Estrasburgo es de 6 de noviembre de 2018, esta es de 28 de noviembre de 2018, presidida por Marchena, la sala, donde se dice que el principio non bis in idem se trata de la proscripción de ulterior enjuiciamiento cuando el mismo hecho ha sido ya enjuiciado en un primer procedimiento en el que se ha dictado una resolución con efecto de cosa juzgada. Bueno, que en este caso hay efecto de cosa juzgada es desde luego inapelable, porque no solamente se les condenó, han cumplido las penas. La cosa está juzgada y está ejecutada materialmente en su plenitud. Luego, por tanto, nuestro cuarto argumento lo tratan de desmontar yendo en contra de la realidad, yendo en contra de su propia jurisprudencia. Aquí, la única posibilidad de que no se vulnere el non bis in idem por un doble enjuiciamiento es que estas 5 personas hubieran dicho, vale, que se nos haga un nuevo juicio. Si ellos lo hubieran interesado, efectivamente no hay vulneración del non bis in idem. Pero ese es el único supuesto y ese supuesto no se ha dado y expresamente lo hemos rechazado. Bien, por tanto, los 4 argumentos, los 4 motivos no han sido desvirtuados de ninguna manera por el Tribunal Supremo. Entonces, bueno, si esto es así, y para empezar, ¿por qué no respeta el Tribunal Supremo al Tribunal de Estrasburgo? Porque no le respeta. El primer argumento, Estrasburgo le dice, no, solo si lo pide la parte interesada. La parte interesada no lo ha pedido y yo establezco que hay un nuevo juicio. ¿Por qué? ¿Por qué no lo respeta? Bueno, la Sala Segunda del Tribunal Español no tolera que un tribunal europeo le enmiende la plana. Bueno, esto ya lo sabemos, porque no es la primera vez. En el caso Parot ya vimos también cuáles eran las reacciones que se produjeron contra la sentencia de Estrasburgo de octubre de 2013, ¿verdad? Pero tolera mucho menos que estos 5 militantes independentistas vascos y vascas les hayan obligado a tener que reconocer y declarar de manera formal y en una sentencia, la de 27 de julio de 2017, que la que dictaron, 27 de julio de 2020, que la que dictaron en 2012 era nula y vulneraba un derecho fundamental. Por eso no la respeta. Pero hay una razón más, y aquí que está una de las claves de la sentencia también. ¿Qué nos dice el Tribunal Supremo? Nos dice, no, es que los hechos quedarían imprejuzgados, que los acusados han cumplido la pena y, sin embargo, no hay un pronunciamiento definitivo sobre su participación en los hechos y si son delictivos o no esos hechos. Literalmente dice, el Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante una privación de libertad cuya justificación final se ignora. Es decir, han sido privados de libertad 6 años y 6 años y medio, pero la justificación final se ignora. Es decir, por tanto, hay que hacer el juicio, el nuevo juicio, para que se conozca esta justificación, que sirva al Estado español de excusa y descargo de esos 6 años y 6 años y medio pasados en prisión. Es decir, hay que justificarlo, lógicamente, mediante una nueva sentencia condenatoria. El Tribunal Supremo está claramente indicando el camino a seguir, lo que es una nueva muestra de la parcialidad de ese Tribunal Supremo. Es ese pronunciamiento condenatorio el que se pretende conseguir, esa es la pieza del puzzle que les falta para que todo les cuadre. Y para ello no les importan los derechos fundamentales, los estándares europeos y los principios básicos de un Estado de Derecho. Y además de esa manera, tratan también de evitar la responsabilidad patrimonial del Estado por la vía del error judicial que ya pusimos en marcha a finales de octubre de este año y que está ya tramitándose ante la Sala del artículo 61 del Tribunal Supremo. Y una última reflexión, porque realmente es muy chocante, los derechos de las acusaciones. Es decir, si habéis leído la sentencia o habéis recogido de prensa, dice que las acusaciones no han tenido una respuesta válida a sus pretensiones. Bien, es una doctrina constante del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, que
entre la acusación y los acusados existen diferencias desde el punto de vista de los derechos fundamentales en juego dentro de un proceso penal. El acusado tiene siempre un estatuto constitucional que está reforzado. Esto es también bastante evidente. Y decir que las acusaciones no han obtenido una respuesta válida a sus pretensiones, bueno, las acusaciones han obtenido, de hecho, el sometimiento de los acusados a un juicio injusto, a una condena irregularmente impuesta y además ya la han cumplido. O sea, mucho más de lo que podrían haber pedido en términos de derecho las acusaciones, lo que, por tanto, también les priva de legitimidad, además, lo que he dicho antes, para volver a instar la celebración de un nuevo juicio. Pues bien, esta es la valoración de la sentencia. Y la pregunta inmediata es, última parte, ¿cuál va a ser la respuesta de la defensa ante esta situación? Bien, voy a decir la respuesta, digamos, en lo inmediato, porque hay otras que ya tenemos pensadas, digamos, para más adelante, pero lógicamente no las voy a desvelar porque en esto del derecho también la estrategia es muy importante, no solamente en política. Bien, ¿cuál va a ser la respuesta? La respuesta va a ser doble. Primero, la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta sentencia. Para ello tenemos un plazo de 30 días hábiles que nos concluye el 4 de febrero de 2021 y que lo vamos a formalizar fundamentalmente por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la garantía de la interdicción de sometimiento a un doble proceso penal por los mismos hechos. Es decir, en la imposibilidad de proceder a un nuevo enjuiciamiento penal si el primero ya ha concluido con una resolución de fondo con efecto de cosa juzgada, que es lo que ha pasado. Un derecho que además, no lo digo, digamos, simplemente de manera informativa, es decir, hay que recordar que también está regulado en el artículo 50 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. No tengo, bueno, en derecho nunca se puede decir lo que iba a decir. Iba a decir que no tengo ninguna duda de que este amparo va a ser admitido a trámite, porque tiene especial trascendencia constitucional. Y tiene especial trascendencia constitucional porque vamos a plantear una cuestión, vamos a plantear una faceta del derecho a la tutela judicial efectiva y non bis in idem, sobre la que hasta el momento actual nunca se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. Por tanto, su trascendencia constitucional especial es evidente. Y una vez admitido, porque eso es preceptivo, una vez admitido también os informo que solicitaremos la suspensión de la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo y, por tanto, la no celebración del nuevo juicio oral hasta que se resuelva el amparo, porque entendemos que si se ejecutara se haría perder al amparo su finalidad, aparte de que suspenderlo no ocasiona perjuicio grave a ningún otro interés constitucionalmente protegido ni a los derechos o libertades de otras personas. Ahora el Tribunal Supremo, al final, en el último párrafo, dice no, que se celebre a la mayor brevedad el nuevo juicio. Lo dice, a la mayor brevedad, en el último párrafo. Hombre, pues ciertamente estas prisas del Tribunal Supremo sorprenden, entre otras cosas, porque tardó más de año y medio en resolver un recurso de revisión que era prácticamente, y basta leerse las resoluciones, un corta y pega. Bien, año y medio tardó él y ahora quiere resolverlo con celeridad. Pues bueno, nosotros vamos a procurar que se celebre, que no se celebre, punto uno, y en el supuesto hipotético que se celebre cuando corresponda, y cuando corresponda será después de que se pronuncie el Tribunal Constitucional, después de que se vuelva a pronunciar al Tribunal de Estrasburgo, a donde iríamos en el supuesto de que el Constitucional no nos diera la razón. Y la segunda medida que vamos a adoptar es que acudiremos al amparo del artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es el que se refiere a la ejecución de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Acudiremos al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que es el órgano encargado de la supervisión de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Desarrolla esa función
asistido por un secretariado y con un servicio de ejecución de sentencias y además con la, digamos, con la mención que creo conveniente reseñar, que tras la publicación del protocolo 14 del convenio en el año 2010 se ha reforzado ese papel del Comité de Ministros buscando la ejecutividad de las sentencias. No nos engañamos, nosotros no nos engañamos porque sabemos que somos conscientes de la naturaleza política, diplomática, de la supervisión de la ejecución de las sentencias por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, los 47 miembros del Consejo de Europa, que está formado por los ministros de Asuntos Exteriores de cada uno de esos estados. Pero ese procedimiento nos va a permitir intervenir y es un procedimiento en donde el Comité de Ministros puede, en su caso, iniciar frente al Estado un procedimiento por incumplimiento de sentencia ante el propio Tribunal de Estrasburgo. También somos conscientes de que exige 2/3 de los votos del Comité de Ministros para que realmente se dé ese paso. Pero es una medida a la que vamos a acudir por la sencillísima razón de lo que he dicho nada más empezar. El Tribunal de Estrasburgo dice que solamente a instancias de la parte interesada se puede realizar un nuevo juicio y ese mandato de Estrasburgo ha sido vulnerado por el Estado español en la ejecución de esa sentencia. El Estado español está obligado, ya supongo que ya lo habrá hecho, a presentar un informe de ejecución de la sentencia en el plazo máximo de 6 meses desde que la sentencia se convierte en definitiva, lo que ocurrió en febrero de 2019. Por tanto, pienso que ya habrá presentado su informe de ejecución. Pues bien, trataremos de intervenir en ese expediente que está abierto, planteando nuestra denuncia o queja del incumplimiento de la sentencia. En definitiva, y termino, el Tribunal Supremo ha llevado el proceso de Bateragune a una situación sin salida, de no ser al precio de una nueva vulneración de los derechos de estas 5 personas. Se pretende, con la repetición del juicio, un nuevo cuestionamiento de su presunción de inocencia, al que las acusaciones fiscal y asociación de víctimas de terrorismo no tienen derecho. Y no lo vamos a tolerar. La pelea jurídica va a ser larga, constitucional, Estrasburgo, Audiencia Nacional, pero la afrontamos con absoluta convicción jurídica en nuestros argumentos y en los derechos de las 5 personas. Mila esker. Kaixo, eta eskerrik asko agerraldia jarraitzen zaudeten guztioi. Agerraldia pixkat luze joan da, Inigo, eta oso zehatza izan da, baina euskarazko edabideetatik laburpentxo bat eskatzen digute euskeraz, kortetxo bat behintzat. Azken esaldi hau, azkenengo paragrafotxo hau euskeraz ere esateko modurik baduzu mesedez? Que vamos con absoluta convicción eta Supremoak giza eskubideak berriro urratu dituela eta kontu hori. Bueno, guk bi bide erabiliko ditugu juridikoki, alde batetik babes helegitea, auzitegi konstituzionalaren aurrean, eta bestaldetik Europako Kontseiluaren ministroen batzordeen aurrean salaketa bat egingo dugu. Badakigu, prozesu hau luz izango dela, berriro auzitegi nazionala da, auzitegi gorena, Estrasburgo auzitegia, ibilbide hori egin beharko dugu, baino ez gaude prest 5 pertsona hauen oinarrizko eskubideak berriro urratzea. Beraz, prozeso luze hortara, prozeso berri eta luze hortara goaz konbikzio juridiko osoarekin, ez dugu onartuko Estatu Espainiarrak nahi duena, eta jakinda borroka juridikoa luze izango dela, gure borrokatzeko grina guztiz aktibatuta dago, eta oro egungea guk eskatzen dugun irtera eman arte. Eskerrik asko guztioi, agerraldio jarraitu duzuen hoi, eta hurrengora.